Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Martes 3 de noviembre de 2015, como siempre, bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales aliados que estamos desde luego llevándoles a ustedes esta transmisión en vivo, en directo desde muy temprano, ¿verdad? Canales 15, 19 y 21 de Grupo Megavisión, llevándoles a ustedes nuestra señal en esta mañana de día martes. Obviamente el día de ayer seguramente muchos se desplazaron a los diferentes cementerios a rendirle ese reconocimiento memorial a muchos familiares, obviamente amigos que ya partieron y no están con nosotros. Esta madrugada también muy impresionante las imágenes que veíamos acerca de los estragos que dejaron las lluvias desde muy temprano, sobre todo en la parte norte de la colonia Escalón. Una situación bien compleja, bien delicada, sobre todo cuando se trata de ver repentinamente ese tipo de lluvias que cómo impacta concretamente a la población. Así es que hay que estar muy bien a la expectativa, específicamente en la zona del Escalón, en el sector de Las Lajas, como lo veíamos en el reporte que nos estaban dando equipos de Megavisión, para evitar a futuro nuevas situaciones como las que se están presentando. Así es que esta mañana de día martes queremos retomar la discusión que ha permeado obviamente no solo ámbitos sociales, sino también espacios políticos y económicos respecto a la forma o mecanismos que se están aprobando como herramientas fiscales para financiar planes de seguridad. Recordemos que la semana pasada fueron aprobados 2 nuevos impuestos, uno de estos para el consumo telefónico y el otro para gravar ganancias arriba de los $500,000. Esperando, según rumores, aplicar otras figuras como el impuesto predial a operaciones de casinos, incluyendo también el tema de los combustibles. Pero esas son especies de rumores que se están manejando. ¿Qué impacto social tendrá recurrir a nuevos impuestos o nuevas figuras como impuesto predial o operaciones de casinos, incluyendo los combustibles? ¿Qué tiempo deberá esperar la población para ver la efectividad de las nuevas medidas fiscales? Estas fueron algunas de las preguntas que, por cierto, planteé el pasado viernes en el análisis que tuvimos con nuestros invitados, que nos quedaron todavía el sabor a que tenemos que entrarle de lleno a conocer más de cerca realmente qué es lo que viene por delante. Y como siempre, para brindarnos mayores detalles, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que a esta hora de la mañana, Lorena, buenos días, nos puedas, como siempre, dar insumos pertinentes que nos van a ayudar a comprender y a entender mejor el enfoque de nuestra hora y media de programa. Así es que desde ya te doy la más cordial bienvenida. Buenos días, adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus invitados. Un gusto saludarte nuevamente. Como lo mencionabas, el país se fue a un fin de semana largo con una noticia no muy grata tras la aprobación de 2 nuevos impuestos que, pese a sus reacciones, el gobierno manifiesta que es una necesidad ante la ola de criminalidad. Veamos. Ofrecer mayor seguridad a cambio de impactar el bolsillo de la población no es del todo prometedor, indican analistas, sobre todo al tomar en cuenta que la telefonía, más que un lujo, se ha vuelto una necesidad. Los papás se sienten un poco más seguros, aunque sea seguridad psicológica, si el cipote lleva el celular y puede llamarle, mira, venís, está bien, etc. En ese sentido se está agravando y es recesivo. Que es inconstitucional, sí. Es que la clase política, primero una alerta a la clase política. Cualquier impuesto de cualquier naturaleza, los que ya están, es un costo muy grande. Y ya haciendo cuentas de ese 5% al consumo telefónico y otro 5% a los contribuyentes con más de $500,000 al año, surgen dudas sobre el futuro uso de los recursos. Hay un plan para mejorar salarios de policías, hay un plan para mejorar la vestimenta de los policías, los automóviles de la policía. Eso no lo sabemos. Es más, entiendo que eso no lo va a manejar ni el Ministerio de Seguridad Pública. A raíz
de la solicitud que aparentemente un miembro del partido de oposición hizo a la sala de lo constitucional, se congelaron los 900 millones que habían sido aprobados para emitir bonos, dentro de los cuales iban a generarse los recursos para financiar el programa, el plan de seguridad. Sí. Sin la bancada de Arena y un PCN dividido, el FMLN, Gana y algunos de Conciliación Nacional lograron 48 votos a favor. Ernesto, los impuestos aprobados estarían vigentes para los próximos 10 años y según el Ejecutivo ayudaría a recaudar unos 140 millones de dólares destinados para la seguridad pública. Así la información, regreso al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Así es, en efecto, muchas gracias. Lorena, saludo muy cordialmente a don Juan Héctor Vidal, economista, esta mañana. Gracias, don Juan Héctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Neto. Muchas gracias por la invitación. También saludo al doctor Francisco Bertrán Galindo. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Un gran gusto, Neto, y es un gran placer estar con Juan Héctor acá. Antes de poder iniciar este análisis pertinente sobre el tema que hemos expuesto, quiero también aprovechar, expresar a nombre de Grupo Megavisión, a nombre de todo nuestro equipo de producción y del mío propio, las muestras de condolencia por la irreparable pérdida de doña Gloria Salguero Gross, una distinguida política de muchos años en nuestro país, que logró obviamente coronar esa carrera ocupando importantes cargos políticos a lo largo de esta historia. También reconocer que fue una mujer muy abierta, no solo a la crítica periodística, sino que también al reconocimiento que nosotros como periodistas también nos corresponde reconocer, sobre todo cuando se trata de discusiones muy importantes y de temas que ayudaron a construir precisamente la democracia en nuestro país. Fue una persona, doña Gloria Salguero Gross, muy abierta a participar en este programa, muy abierta a la discusión de temas fundamentales, especialmente cuando últimamente se trataba de ver toda la corriente o tendencia misma a la que se tendría que someter su partido, entre otros aspectos que obviamente nos extrañaron y nos llamaron mucho la atención, sobre todo con esa noticia que recibimos este fin de semana. Así es que vaya para su familia, nuestro más sentido pésame, vaya para ella, ahora pues ya descansando en paz, esa memorial reseña de lo importante, de la importante labor que ella desarrolló y esa estela de cosas positivas para la democracia, para la política en nuestro país que dejó doña Gloria Salguero Gross. Así es que, independientemente del carácter ideológico, realmente, como lo dije en mi cuenta de Twitter el fin de semana, El Salvador ha perdido, obviamente, una gran política. Bueno, nuevamente, también seguramente ustedes la conocieron y saben muy bien de los pasos políticos de los que yo estaba hablando en reconocimiento de doña Gloria Salguero Gross. Bueno, claro, yo me solidarizo con el pésame para la familia, para el partido, para sus amigos, porque ella tuvo unas características que son importantes y que ojalá hoy a su falta pues empezamos a valorarlas como debería ser. Ella tenía esa magia de ser una persona fuerte, sólida con sus posiciones, las defendía con toda la fuerza que se necesitaba. Inclusive tomaba decisiones para otras personas radicales, pero sin embargo mantenía esa magia de estar abierta para conversar aún con sus rivales más duros. Y siempre logró generar ese ambiente donde se le respetaba su forma de ser, su forma de pensar, pero se conversaba con ella. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Saca, el presidente Saca la designó como secretaria de Gobernabilidad. Sí. Y hizo realmente un excelente papel, es decir, lograba juntar a varias fuerzas distintas en otros foros, pero cuando estaban con ella lograba conversar. O sea que creo que sí hemos perdido una buena persona, una gran política, pero
en esta cosa yo creo que hay que ver lo que nos dejó. Y lo que siento que nos dejó fue un estilo que debería replicarse, debería usarse como patrón para saber que uno puede ser fuerte dentro de sus convicciones, pero no necesariamente ser el enemigo de su rival. Yo creo que por ahí hay que tomar esto y desear pues que esté descansando ya pues en compañía del Señor. Así es que qué interesante palabra. Don Juan Héctor Vidal también, mucho Pues yo tiempo lo de menos conocerla, que ¿no? podría hacer es también unirme a este duelo que aflige a gran parte de la sociedad salvadoreña. Más allá de cualquier bandera política, hay que reconocer en Glorita, como le decíamos a sus amigos, Sí. a una personalidad muy especial, entregada, creo yo, a materializar los sueños de la ideología política con la que comulgaba. Yo tuve la oportunidad de conocerla siendo muy jovencita. Quizás habría tenido ella unos 18 años, en una reunión de amigos en Santana, allá por 1956 quizás. Conocí a su hermana, conocí a su hermano, una familia muy honorable. Yo nunca me imaginé que iba a escalar las posiciones políticas, iba a tener un papel muy importante en el desarrollo político del país. En esa época yo no me podía considerar tampoco un gran amigo, porque la verdad es que fue un incidente así de... Bueno, hay que reconocer que ella perteneció a sí, cierta, no es de la a alta cierto sociedad, estatus social ella. bastante Y conocí dominante, también predominante en aquella primer, fecha. Perdón, primo la hermano palabra. de ella fue compañero nuestro en el instituto en Atiquizaya. Ya sabíamos de una raigambre de la familia. Posteriormente tuve la oportunidad, en mi condición de director ejecutivo de la ANEP, de tratarla algún tiempo. Y más aún cuando el presidente Saca formó la Comisión de Desarrollo Local, CONADEL. Ella dirigió esa comisión, siempre tratando de construir puentes, no destruyéndolos como algunos, y todo para bien del país, para bien del país. Sí. En esas condiciones también nuestro querido Héctor Silva estuvo presente en esa comisión, que yo no sé por qué circunstancias desapareció. Cuento esto porque tuve la oportunidad, el privilegio de tratar a Glorita. Mi sentido pésame para la familia doliente y se va en un momento, con esto termino, se va en un momento crítico para el punto de vista político para todo el país, pero especialmente para el interior del Partido Arena, que parece que no encuentra el rumbo ni los liderazgos que en otras circunstancias lo hubiera podido brindar Glorita. Ella fue muy crítica en su momento contra el mismo partido, y formó su partido, no fructificó, pero bueno, una trayectoria de excelencia y de esas personas que hacen falta en la Asamblea Legislativa, claro, porque además tenía una cultura, entiendo que europea, entonces eso también lo echamos de menos, ¿verdad? Así es, en efecto, me gustó mucho el término al que hacía referencia el doctor Bertrán Galindo. Eso era una magia que tenía para mantener posiciones muy fuertes, pero también una magia para ser flexible a la hora de establecer negociaciones políticas que son necesarias a la hora de poder construir democracia. Qué bueno, unirnos y, pues, como dicen, a tomar lo bueno, a tomar el ejemplo, a tomar el modelo precisamente de las cosas positivas para seguir en esta contienda política que tenemos como país. Así es que nuevamente, gracias. Bueno, el FMLN logró, junto con el Partido Gana y algunos diputados del PCN la semana pasada, aprobar 2 nuevos impuestos, uno del 5% a los usuarios de telefonía y el otro 5% a las empresas que ganan arriba de los $500,000 al año. Alrededor de toda esta aura de mecanismos o figuras que ahora ya se van a convertir, si es que realmente no hay una decisión de veto por parte el presidente, en algún momento a mecanismos que estarían de alguna manera financiando planes de la seguridad. ¿Cuál es la lectura que ustedes dan a esta situación, doctor Bertrán? Bueno, yo creo que aquí estamos sumando varias cosas y mezclándolas. Yo creo que lo primero que debemos estar claro es que el gobierno tiene una crisis
fiscal, probablemente no tan radical, pero es una crisis. Hay un problema de liquidez de fondos en el gobierno, ha retrasado varios pagos, hay varios proveedores que no se les ha pagado, hay una serie de suministros que no se han surtido, a veces médicos, a veces en las escuelas, a veces en otras áreas. Entonces hay un problema fiscal. Ese problema fiscal se ha generado no por falta de los ingresos. El país, desde la reforma fiscal que hizo el presidente Saca, ha venido cobrando cada vez más impuestos y se han venido haciendo reforma tras reforma, cerrando hoyos para la elusión, mejorando algunos otros impuestos, y el sistema en general de cobro del ministerio es bastante bueno. Falta, por supuesto, toda la economía informal, hay algunos hoyos que todavía hay que tapar, pero en general lo que ha venido sucediendo es que el gobierno ha venido recibiendo cada vez más y más y más y más ingresos. Pero a la par de venir haciendo eso, ha venido gastando cada vez más. No es en el tema de las pensiones, como lo ha querido poner el ministro Cáceres, y tampoco es el tema de los subsidios, aunque los subsidios juegan un rol importante. Lo que demuestra las cifras de cómo se ha venido comportando el gasto es que el centro está alrededor de los empleados de gobierno. Sea porque hay más trabajadores, se menciona que hay una cifra importante, mayor de trabajadores, en algunas instancias inclusive se siente que hay demasiado personal y las cosas se han trabado, porque como Juan Héctor podrá explicar, en economía llega un punto que cuando en la función de producción hay demasiado personal, el personal se estorba entre sí o anda buscando manera de justificarse. Entonces eso crea nuevos procesos, nuevos criterios, nueva burocracia. Entonces ese es el problema. Además de eso, en lo personal considero que ha habido una política demasiado liberal en el gasto. No hay control realmente del gasto. Yo mencionaba cuando fui ministro de Seguridad, la policía y el ministerio tenían un presupuesto sumado con la academia como de 110 millones de dólares al año. 10 años después, eso tiene casi 400 millones al año. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Si se ha triplicado el presupuesto, pues deberían haber mejores sueldos de policía, los policías deberían tener mejores uniformes, mejores condiciones en sus puestos de policía, deberían por lo menos tener catres, colchones adecuados, botas, pistolas con balas necesarias, y nada de eso sucede. Los vehículos siguen malos. En la época de cuando se creó el fideicomiso, que es el que le vende los bonos a los fondos de pensiones, se creó a la par un fideicomiso para dotar a la policía de equipos nuevos. De esos equipos ahora todos son chatarra. Entonces, el punto es, hay disciplina del gasto para que entonces nos pongamos en una discusión que si se necesitan los fondos, yo creo que como salvadoreños yo estoy dispuesto a respaldar con lo que pueda, pues, pero tampoco quiero pensar que va a ser un esfuerzo del bolso del consumidor, del bolso del ciudadano, y va a ir a otra política de derroche del gasto. Es decir, cuando ahora se publican todas estas cosas de las declaraciones patrimoniales y las cantidades de bienes de los funcionarios, hay unos funcionarios que han viajado en unas condiciones totalmente fuera de foco, es decir, en jet privados, comisiones oficiales para comprar cosas de lujo. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando, y me parece que el país haría bien en primero hacer una revisión hacia adentro, pero en el acuerdo que una vez ya se haya hecho esa radiografía, pues lo que haya que poner de más, hay que ponerlo. Porque el punto es que sí tenemos un problema de seguridad y sí es cierto que los policías están necesitando apoyo, los soldados están necesitando apoyo en sus insumos básicos para que puedan seguir en este combate. Entonces, sí me parece que se puede necesitar más fondos, pero deberíamos estar con la seguridad como ciudadanos que va a ser usado mejor de lo que se ha usado los fondos hasta esta época. A ver, quiero aclarar también que nos hubiese gustado tener la visión, la opinión
del exsecretario técnico del gobierno de la administración del presidente Mauricio Funes, Alex Segovia, pero lamentablemente no pudo viajar el fin de semana de sus compromisos que tiene en el exterior, no porque lo teníamos contemplado para poder participar, pero qué bueno. No hay condiciones de austeridad que garanticen efectividad en el gasto o la inversión de más recursos en el tema de seguridad. Ese es en síntesis básicamente el punto. A ver, Juan Héctor Vidal, ¿cuál es la lectura que usted tiene con relación a esta antesala de más recursos y de lo que viene por delante y su impacto seguramente en la economía? En primer lugar, un placer compartir con mis Gran amigos gusto, del sí. alma, viejos amigos. Bueno, yo creo que Chico ya lo dijo todo, o casi todo. En relación al diagnóstico de la situación, yo muy poco puedo agregar. Lo cierto es que nunca será suficiente insistir en el gran problema que tenemos como país, que es el creciente problema, valga la redundancia, de la delincuencia. Esto se ha desbordado prácticamente y de los delitos comunes o de pandillas, eso se ha venido transformando para contaminarse con el crimen organizado, redes de narcotraficantes, según se sabe. Es obvio que ante el crecimiento del problema y ante medidas previas que se pueden tomar para ir racionalizando más los recursos, hoy estemos frente a nuevas demandas de parte del gobierno. A mí lo que me preocupa, como a la mayoría de la gente, es de que, primero, la persistencia y el aumento del problema, es obvio, pero también la forma un poco anárquica, diría yo, en que el gobierno anda buscando recursos por todos lados, agotando todas las posibilidades que debería de tener para hacerle frente al problema. Y detrás de lo que estoy diciendo, yo quiero aludir a lo que decía Francisco. En el fondo también se nota una poca preocupación por la austeridad. Entendemos que las demandas sociales van en aumento, porque ese es otro problema serio. Recursos para la seguridad, por supuesto, que yo coincido con Francisco también, si viéramos nosotros planes concretos y un comportamiento paralelo en el sentido de disminución de la delincuencia. Pero cuando uno habla de austeridad, como que no se entiende la palabra. No está en el diccionario, como les he dicho yo, del gobierno. Y todas esas demandas que están allí se quieren satisfacer, pero no haciendo uso de los mecanismos que también tiene el gobierno para ir solventando las necesidades más urgentes. Yo hablaría entonces aquí de priorizar las prioridades, valga la redundancia, pero no es redundancia. Es decir, en mi concepto allí subyace un problema fundamental en esta administración. Veía los datos mencionaba la Cámara de Comercio, que dicen que en 5 años como 19.000 millones de dólares han entrado a las arcas del Estado. Sumémosle los 5.000 millones. Bueno, cuando uno ve esa cifra... Es un informe de la ASI, creo que fue el también, que lo dio la semana pasada. Que por cierto, creo que mañana voy a contar con... Manejan datos, creo yo, extraídos de las mismas páginas, de la misma información del Banco Central. Y eso se da, ese es el problema que traemos a colación siempre los economistas, en un momento en que la economía no da muestras de recuperarse. Entonces, introducir nuevos impuestos independientemente de qué sector van, esos gravámenes nuevos van a castigar las fuentes de la producción, del empleo, de la productividad. Y por supuesto, un país que es escaso en materia de inversión extranjera directa, digamos, también es afectado por esas circunstancias. Un país que no crece hace durante 20 años, ponen impuestos, atropellan leyes, expulsan a empresas, y entonces el problema se complica cada vez más.
y no vemos naturalmente un esfuerzo del gobierno por racionalizar sus gastos. Francamente, esos gastos innecesarios que se ven en algunos ministerios, en la Asamblea Legislativa. Yo comentaba un día de estos en otro medio de comunicación que me parecía a mí que por primera vez, desde que por los acuerdos de paz se dio ese 6% a la Corte Suprema de Justicia, bueno, ahora por lo menos ya no van a pedir un 6% y un plus, ¿verdad? Sino que va a implicar, digamos, una reducción del presupuesto, no en un incremento, que es un clamor que a mí me consta que siempre ha mantenido nuestro amigo también Carlos Cáceres, porque si bien en aquel momento por los desafíos que planteaba el posacuerdo de paz se necesitaba fortalecer la ley, digamos, las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la ley, pero eso también creo yo que había que revisarlo, y sobre todo también presupuestos, aunque no son muy altos, pero sí ilustran la forma como los políticos ven el gasto público. Porque, por ejemplo, 3 millones de dólares que creo que le aumentaron al presupuesto de la Asamblea, a veces es poquito, pero en las circunstancias en que estamos nosotros, cada dólar cuenta, cada centavo podría ser ocupado para otra cosa. Es un ajedrez, con piezas de financiamiento. Y con esto que ¿no? quisiera terminar este punto, Neto, y es que yo me entusiasmé, muchos nos entusiasmamos con el discurso de inauguración del presidente Sánchez Serén. Sumemos esfuerzos, y todavía está el eslogan eso en los medios de comunicación. Pero lo que veo que cada vez hay más distanciamiento, y eso es preocupante. Porque yo no creo que tampoco que la empresa privada vaya a una confrontación así directa por eso, pero no, parece que los mecanismos, los espacios para la negociación, para el acercamiento se van desapareciendo también, y eso es preocupante. Bueno, quizás ya con eso, no sé si un poco para coronar esta primera intervención de ambos. Yo quisiera sumar para cerrar todo el escenario. El gobierno tiene un problema de caja, eso estemos claros. Ese problema de caja el gobierno lo tiene que resolver y lo viene resolviendo mediante LETES, que es una especie de uso de tarjeta de crédito. Ahora tiene que convertir esa tarjeta de crédito en una deuda de largo plazo. A eso hizo la operación de los 900 millones en la última plenaria de la asamblea pasada. La hicieron mal, cometieron un error técnico importantísimo. Y ya, entonces, ¿qué les queda ahora? Es resolver el tema de los 900 millones sentándose con todos los partidos a negociar. Y no andar poniendo impuestos así uno por uno, sino que definir todo el problema y resolverlo de una sola vez. Nosotros comprendemos que la caja está complicada, pero no es ni robándose el dinero de las pensiones, ni es poniendo impuestos a las ganancias de $500,000, que mire, esos son impuestos ilusorios, no van a funcionar. Entonces yo creo que eso es un tema que amerita que las fuerzas políticas se sienten, revisen bien sus decisiones y tomen los acuerdos del caso. ¿No hay condiciones en su momento para poder establecer métodos de inversión que sean garantes de una buena y efectiva, llamemos plan de financiamiento, ¿no? Es que hay un problema. Pero a lo que quiero llegar con ello es que se necesitan, por ejemplo, está este tema de la ley de reinserción de las pandillas, que obviamente se requieren de recursos para poder establecer planes, para poder establecer condiciones de sacar a estos jóvenes o aquellos que están propensos al problema o al riesgo de delincuencial, colocarlos en una ruta productiva, o llamémosle así, ¿no? Claro, pero es que, mire, la Constitución concibe que los impuestos, los ingresos corrientes entran a una caja única. Y esa caja única es el gobierno al que le toca hacer su plan de trabajo, cómo va a financiar su plan de trabajo con esa caja única. El problema está en que el gobierno no rinde cuentas a la población. Entonces, cuando a mí me dicen voy a poner un impuesto a las llamadas telefónicas, ese impuesto va a esa caja única del gobierno. Yo no tengo garantía que eso va a servir para seguridad. Probablemente sirva para pagar letes o para hacer otro tipo de cosas, porque va a depender de las necesidades financieras que tenga el ministro de Hacienda. Y yo creo que él hace lo mejor que puede dentro de las limitaciones que tiene. Entonces, ¿cómo crear un mecanismo para seguridad, para garantizar que va a haber seguridad? Bueno, eso implica sentarse a conversar.
Y es sentarse a conversar entre los que van a pagar el impuesto, entre las fuerzas políticas que lo van a supervisar y las fuerzas que lo van a usar, esa parte no está. Porque el Consejo de Seguridad, que se supone que podría hacer eso, no lo ve desde esa perspectiva, ellos ven desde otro enfoque más romántico. Entonces yo creo que ver las necesidades de seguridad y ver los problemas del gobierno a través de su caja requiere seriedad y sentarse a discutir a fondo todo el tema. Ok, corona un poco este primer acercamiento a estos temas con la titularidad con la que el periódico La Prensa Gráfica esta mañana maneja su editorial. Dice, el tema de la reinserción de los que están hoy al margen de la ley debe de ser tratado de forma integral para no seguir en el juego de las apariencias, dice el editorial de La Prensa Gráfica. Y también a la par existe un artículo que escribe don Rafael Castellano que me parece muy interesante. Todos hablamos de que necesitamos un proyecto nacional de unidad para construir un futuro próspero e inclusivo. A la hora de votar, los de hoy actúan como casi todos. Para lograrlo se necesita un liderazgo estadista que trascienda barreras partidarias y de intereses, dice. Y sobre todo también cuando se ha dicho innumerables veces de todos los pensamientos políticos que los problemas que nos agobian y la construcción de un futuro seguro y promisorio para los salvadoreños solamente puede lograrse si nos unimos y seguimos los pasos de un proyecto nacional lógico. Voy a hablar de estos y otros aspectos cuando regresemos. A usted que ya está activo a través de las redes sociales participando, @diálogo21, @Neto López Radio, son 2 cuentas en Twitter. Escríbame. Conozcamos también la opinión de ustedes a través de nuestra cuenta histórica en correo electrónico ernestolopez@megavision.com.sb. Las finanzas están malas y hoy con los trabajos malos de mucha gente, imagínate, se convirtiera en esto hoy en un caos tan terrible que en la cual la gente ya no va a creer en este gobierno que tenemos, ¿verdad? Está bien, si es para eso, para hacer eso para la delincuencia, está bien que lo hagan, pero afecta bastante también, ¿verdad? Afecta el bolsillo de uno. Uno de pobre no está bien, ¿verdad? Realmente uno está adelante, va saliendo, ¿verdad?, de las aflicciones más precisas y esas cosas pues va a afectar mucho. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Un análisis pertinente sobre la situación fiscal del país, la situación política que lleva a los partidos, algunos partidos políticos a buscar herramientas fiscales para financiar el tema de la seguridad y también un análisis pertinente sobre el estado actual de la administración de los fondos públicos. Ese es el enfoque muy concreto. A las puertas está un tema que se llama Ley de Reinserción de Grupos de Pandillas. Este es un tema que obviamente requiere no solo del análisis pertinente para saber en qué consiste este cuadro normativo, sino más bien el mecanismo que se va a buscar para lograr entender mejor el tema del financiamiento, porque no es de la noche a la mañana que usted va a incorporar esto, pero este es otro tema que está ahí a la palestra. A ver, ¿qué piensan ustedes al respecto? Don Juan Héctor Bueno, yo creo que al gobierno no se le puede criticar por la cantidad de iniciativas que ha hecho pública alrededor de este tema. El problema es de que como que anduvieran nuestras autoridades dando palos de ciego. Claro, Chico puede ilustrarnos mejor sobre este tema. Ambos tienen la palabra. Él lo conoce. Entonces, he visto comentarios así muy rápidamente y algunos catalogan como una tregua disfrazada. Así vi un comentario muy pertinente de un analista. Entonces, como darles también a ellos garantías muy generosas respecto a las posibilidades de inserción. Inserción que de todos modos no se puede garantizar, chicos. Yo no te puedo obligar a ti de que, mira, te voy a dar estas ¿cómo se llama?, facilidades, y tú tienes que comportarte así. Porque es más cuestiones ya de idiosincrasia,
comportamientos que se vienen enquistando en la mente de las personas en las actitudes por toda una vida. Y uno no puede ignorar, por supuesto, antes era hasta hubo hablar de eso. Gran parte del problema pandilleril y en general de la delincuencia viene también de las escasas posibilidades. ¿Una salvedad propia o segura no se ve a partir de este proyecto de ley a su criterio en términos de...? Bueno, es que deberíamos de verlo ya, pero yo no sé cómo se inscribe esto dentro del plan total que está pidiendo el sector privado organizado, por lo menos, para ver cuáles son los componentes básicos de esto. Este es un componente adicional, pero también hay componentes impositivos y uno quisiera ver todo un sistema integrado, ¿me entiendes? Vámonos por esta vía en el tema de la prevención, vamos por esta vía en el tema de la reinserción, vamos por esta vía en el término de captar recursos, porque eso va a demandar mayores recursos, mayor presión sobre los contribuyentes, ¿no? Mientras tanto, hay un tema neto que no se puede aislar, siempre considerando la problemática de las finanzas públicas. Francamente, Chico mencionaba la vez anteriormente lo de los benditas letes, pero esto también, todas estas cosas tienen que hacerse en el marco de la ley, pues, porque esa prohibición de la Sala del Constitucional para que se colocaran en el mercado, esa letes fue porque fue mal manejado el mecanismo de votación. Y lo mismo ha pasado también con unas iniciativas de la semana pasada. Seguramente en el fondo tenga justificación. Sí, el mecanismo de votación es el que sin duda, pero uno también de personas que no están metidas ahí ve también ese intento fallido por lo demás, o no disimulado, de someternos a nosotros a entrar en ilegalidades, además de las cuestiones puramente financieras, porque detrás de esto, del financiamiento también, el impuesto, ese 5%, hay una doble tributación, claramente. A las ganancias de arriba de esta es una iniciativa de Ghana, entiendo yo, pero ¿por qué no hicieron un decreto transitorio, Francisco, que tú has estado también en esas cosas, para incorporar el impuesto sobre la renta? Para mí hubiera sido más. Si eso, si se trataba de eso. ¿No será que estamos siendo demasiado injustos ¿con qué? Con el gobierno, pidiéndole que nos resuelva un problema de seguridad, pero no le estamos dando el mecanismo? Comencemos por eso. Yo soy de la opinión, y creo que así piensa la mayor parte de la gente, de que esto no es solo problema de gobierno, es problema de país. Estamos hablando de nuestra viabilidad, de nuestras futuras generaciones. Estamos hablando de crear las bases materiales sólidas para que el país empiece a despegar económicamente. Y una vez el país esté creciendo de la manera sostenida, automáticamente los ingresos del fisco se van a aumentar. Pero también uno cuestiona, mire, de grandes proyectos. Quizás me estoy desviando un poco de la pregunta puntual suya, pero esa cantidad, de miles de millones de dólares que hemos gastado en proyectos, discúlpenme, ya no, lo del Puerto de la Unión, ya ese es tiempo de pasado, va a quedar quizás como una reliquia y Naciones Unidas lo va a considerar como parte del patrimonio universal, ¿ve? Pero ahí tenemos las presas hidroeléctricas, tenemos el aeropuerto de Comalapa o internacional. Hay obras que habla por sí sola. Tenemos Citram. Mire, es que el costo para los salvadoreños de tener infraestructura básica es demasiado elevado. Y el tema de las finanzas públicas tiene que verse también de manera integral. No podemos nosotros estar aceptando así fácilmente nuevos impuestos, nuevos gravámenes, si no vemos resultados, si los funcionarios públicos no se comportan de manera austera. Insisto, financiar planes de seguridad en medio de una situación fiscal difícil, no de este gobierno, de lo que ha venido arrastrando el país. Pero es un problema integral. Si el manejo de la cosa pública no es de seguridad, es educación, es salud, es vivienda. Pero andan como poniendo parches por todos lados. Ese es el problema. Hay un desorden implícito en todas estas iniciativas. Quizás, mire, para atacar un asunto siempre hay un qué y un cómo. El qué puede ser que nos pongamos rápido de acuerdo nosotros. Que se necesitan fondos, probablemente vamos a llegar a un sí rápido. Lo que no vamos a estar de acuerdo probablemente en el cómo lo hacemos. Y de lo que nos estamos quejando acá, tanto Juan Héctor como este servidor,
Es que el cómo el gobierno no lo está haciendo o da la impresión o que no sabe cómo hacerlo o que lo hace mal. Vamos a ver, el tema del financiamiento pasando sobre la constitución de los 900 millones. ¿Qué sentido tenía eso? Puede ser que sí se necesitan los 900 millones, pero hay que hacerlo bien. Ahora plantean unos impuestos que casi seguro los van a declarar inconstitucional por constituir doble imposición o por tener elementos conceptuales mal planteados. ¿Qué sentido tiene llevar al país a una discusión de este tipo si se sabe que la forma en que se está haciendo no es la correcta? En el tema de seguridad, ¿cuál es la discusión que todos? Yo, por ejemplo, soy de los que apoyo la mejora operativa de la policía. Me gusta que haya mejorado y que ahora enfrente las cosas como las tiene que hacer. No me gusta el hecho que veo que la policía no está tomando control territorial, sino que está actuando puntualmente. Entonces, llega, ataca y se sale. Llega, ataca y se sale. Entonces, ¿qué pasa? Las pandillas van y retoman territorio. Les matan un líder, lo sustituyen y ponen otro. Entonces, lo que estamos viendo como ciudadanos es que la cosa no mejora. Hemos visto que mejora el accionar de la policía, porque los que se están muriendo básicamente son pandilleros, pero no mejora la situación de seguridad. Entonces, ese es un punto que a todos les preocupa. El tema de las cárceles. Han hecho esfuerzos por tomar control de los jefes pandilleriles. Sin embargo, desde los mismos centros pandillerías, ellos están dirigiendo a las pandillas. Entonces, quiere decir que no han logrado tomar control territorial de los centros penales. Le pongo el tema de la rehabilitación. La rehabilitación, por supuesto que sí. Y que hay que plantearlo, sí. Y que hay que darle chance a los muchachos que se quieran salir para que vuelvan a ser ciudadanos normales. Claro que sí. El qué es fácil, el cómo es el problema, el momento en el que se hace es el problema. Por ejemplo, en una lucha pandilleril donde supuestamente el gobierno les quiere quebrar la columna vertebral a las estructuras pandilleriles, que todavía no lo vemos que lo haya logrado. Entonces, si no lo ha logrado todavía, venir a plantear ahora una ley de rehabilitación de pandilleros es simplemente un esfuerzo más comunicacional, un poco lo que dice la prensa en el editorial. Porque lo que van a pasar es algunos 5 muchachos que tal vez están por entrar a la pandilla y que las mamás van a poder ponerlos en orden y los van a someter a rehabilitación. Pero un esfuerzo serio de que los pandilleros en sí se sientan acorralados y que la única manera que les queda es decir, vaya, yo dejo de ser pandillero, eso no lo vamos a ver. Entonces, yo creo que el momento de plantear la mano abierta para dar la salida de que los pandilleros se renuncien a ser pandilleros y que la pandilla renuncie a ser pandilla, porque eso es un tema fundamental en todo esto, ese punto va a llegar una vez el gobierno, espero yo, logre doblegar la moral pandilleril. Pero mientras eso no pase, está hablando desde ya de rehabilitación y de presupuesto para rehabilitación es poner la carreta adelante de los bueyes. Arena, en este contexto de debate que hubo la semana pasada, recuerdo que doña Milena nos habló por teléfono, tomó una llamada para poder comentarnos que hay una propuesta del partido Arena que sorprendió a muchos en el momento, que era aprobar letes alrededor de 150 millones de dólares por 5, creo que por 5 años. Bonos. O bonos, perdón, gracias por la corrección. Y obviamente, pero al final trajo consigo también la reacción de muchos de los panelistas acá presentes, porque Arena ha sido crítico también de crear esas figuras que al final terminan siendo siempre una deuda, nada más que a largo plazo. ¿Cómo ven ustedes a manera de, como economista, Juan Héctor Vidal, esa propuesta en el entorno de necesidades que tenemos como país? Bueno, mire, yo quiero pensar que el hecho de que Arena se haya opuesto, no estoy defendiendo a Arena, se haya opuesto anteriormente a la emisión de bonos, como lo hizo también el Frente cuando era oposición, pues quizás lo vieron ellos, el partido, la fracción, como una salida, digamos, o una opción quizás menos costosa, en dos términos, menos onerosa, y entonces pues, de ahí salió la iniciativa. Yo no quisiera pensar tampoco de que era para contrarrestar la ofensiva tributaria que venía de
del Frente y de Gana, ¿no? Quizás era preferible, tenía mayor control quizás sobre eso, y entonces, bueno, era una salida que quizás no la consideraron, ¿no? Sí, me parece extraño que venga en estos momentos a surgir ese tipo de iniciativas, porque igual es aumento de la deuda del país, que cada vez se vuelve, por supuesto, insostenible en la medida que la economía no da suficientes recursos para hacer frente. El camino más viable que a criterio de ustedes percibo esto es que hay que establecer... Lo otro ya habíamos hablado de que hay un pecado tributario de la doble imposición. Sí. Seguramente por esa vía lo vieron los señores de Arena y por eso pusieron esa alternativa o esa opción. Pero es que hay que sumar a esto, Arena, y aquí sí voy a hablar planteando el tema de Arena como partido, además planteó una reducción del presupuesto. Entiendo que se encerraron la fracción con sus asesores y empezaron a buscar mecanismos de cómo reducir el gasto. Y si no me equivoco, creo que la propuesta llegó a una manera de cómo reducir en 300 a 400 millones, algo así, el presupuesto de gastos. Ya si usted rebaja el 10% del presupuesto planteado y lo redirecciona para seguridad, ya no necesita los impuestos. Basta que haga un esfuerzo la Corte Suprema, el Congreso, el Ejecutivo, y logren rebajar el 10%, solo el 10%. Tal vez el 5%, que no sean 400 millones, que sean 200 millones. Con 200 millones que usted lo redireccione para seguridad, ya puede cumplir la promesa presidencial. Suena fácil decirlo. Yo sé que suena fácil, pero mire, todos los gobiernos anteriores han tenido problemas de caja. Y cada vez que les pasa esto, ¿qué es lo primero que hacen? Un instructivo dado desde la presidencia de austeridad. Y a mí me ha tocado como abogado ir a defender gente que les han puesto multas grandes en la Corte de Cuentas porque violentaron las decisiones de los instructivos de austeridad. ¿Y ese no existe hoy en día? Que yo sepa, no. No hay. No, pero Carlos ha enviado varios memorandos. Pero claramente no le hacen caso. Pero no hay sanciones. O sea, en primer lugar, no hay quien haga caso, porque entendería yo que en ese sentido va el enfoque que hacía. De hecho, esta mañana también la prensa gráfica destaca, y lo tenía nuestro productor acá en la pantalla, que en este semestre ha incrementado el nivel de endeudamiento público. O sea, tenemos a la base resultados que en algún momento van en discordancia con lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? Sí, bueno, eso debe ser emisión de letra o también facturas pendientes, como decía Francisco al principio, que no las están pagando, y las están acumulando. Pero ahí con un instructivo puede usted cambiar del Ejecutivo, como dice el doctor. La Corte de Cuentas lo considera ley. Ley. Dentro del Ejecutivo. Es que aquí hay un problema. Pero Francisco, esta Corte de Cuentas, ¿tú crees? Estoy hablando de la Corte de Cuentas. ¿Estaría en capacidad de hacer coercitivo, hacer cumplir esas instrucciones? Debería. O sea, la facultad legal la tiene. Yo no creo que esta Corte... Otra vez el cómo, ¿verdad? Es decir, el qué está claro. Sí. El cómo es el que nos complica aquí. Es decir, porque la facultad legal la tiene. Por ejemplo, en el tema de la INE, ese caso que yo conocí tanto de la CLNL, la INE ha recibido entre 70 millones a 80 millones al año, que después resulta que una parte de eso se va para la CEL para cubrir los subsidios, pero hay otra partecita nada sencilla que se queda dentro de la INE. ¿Y cuál es el argumento para que la Corte de Cuentas no los audite? Porque es una SADCB. Pero resulta que es SADCB creada con fondos públicos y según la Constitución y según la ley, la Corte de Cuentas tiene facultad para auditar las entidades creadas con fondos públicos. Pero no lo hacen. Es decir, una cosa es el qué, estamos todos de acuerdo, y el cómo es que no se hace valer la ley. Entonces, ese tipo de clima no ayuda para crear y tomar decisiones de decir, vaya, pues, además que ya le di $50 para que el niño vaya para su fiesta, le voy a dar otros 30 para que se quite la goma. No es así la cosa. Entonces, sí me parece que falta una actitud más seria de todas las fuerzas políticas y aquí económicas y sociales
para que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que tenemos y si hay que hacer un esfuerzo más, hagámoslo. Si yo creo que esto no... Yo le digo algo, ¿por qué los gobiernos, y esta es una cosa que no me lo he podido responder, quizás Juan Héctor me lo pueda contestar, ¿por qué los gobiernos nunca han hecho nada en serio para aumentar la base tributaria, siendo que la economía informal de El Salvador, la tiendona, los mercados, las ventas callejeras, los montón de talleres de carros, de ese tipo de cosas, ahí no pagan IVA, ahí no tienen matrícula, no declaran renta. Y entonces, yo estoy seguro, creo que un señor economista del FMLN sostiene que solo con eso tendrían como 1.000 millones más. No tengo la menor idea, ahí quizás Juan Héctor conozca algo de eso. Pero lo que sí es cierto es que hay una gran negociación económica que se está haciendo fuera del sistema, y ese fuera del sistema, ahí pueden haber, por supuesto, cosas legales como cereales negociados sin IVA, hasta cualquier otra cosa, armas, drogas, todo lo que sea. Entonces, ¿por qué ese control de la parte informal de la economía nadie lo habla? Nadie dice nada. Aquí se venden en el centro lociones de contrabando, camisas de contrabando, cosas falsificadas, y no pasa nada. A ver, en ese punto muy en particular, ¿habrán elementos nuevos que nos ayuden a comprender mejor ese desafío que tenemos como país? Porque eso se ha venido hablando mucho tiempo atrás. Antes de pensar en un nuevo impuesto, comencemos primero a ver qué es lo que está pasando en el mercado y cómo se está eludiendo, cómo se está evadiendo, ¿no? Mire, yo comenzaría por lo esencial, que en serio se tomen estos problemas para ver cómo le hacemos frente. Y lo que estoy sugiriendo aquí, directamente o indirectamente, es que el gobierno se siente con la empresa privada y con sectores que son determinantes para enfrentar este tipo de problemas. Pensar que nosotros, así como vamos caminando en términos de las posiciones que tenemos de seguridad, en términos de impuestos, más bien nos vamos abriendo una brecha entre los actores principales. Y como hay una suerte de revanchismo, siempre están sacando los últimos 20 años de arena y por eso no se hace nada. A ver, es coincidente. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, está con Moisés Urbina, en TCS, y dice, vamos a perseguir y estamos persiguiendo el comercio informal. Fíjense qué curioso, lo están titularizando en este momento. Mire, es decir, ahí hay mucho que escarbar, ¿no? Hasta las palabras, mucho que sacar. hasta las palabras cuentan, Neto. Vamos a hacer los arreglos administrativos, el perfeccionamiento, la recaudación tributaria, incorporando a los sectores informales, porque ahí realmente se nota y se sabe que hay una beta muy importante. Entonces ahora, porque también se ha sostenido que cuando viene cualquier iniciativa de impuestos, a los mismos contribuyentes de siempre, las grandes empresas o nosotros los que están empleados son los mismos, los destinatarios de esas nuevas gravámenes, ¿no? Yo creo que el ministro también ha estado insistiendo, hay que reconocerlo, pero no sé si hay falta de voluntad política. No hay quizás la base organizativa para emprender una cruzada de esa naturaleza, ¿no? Pero ahí hay fuertes filtraciones en el sistema tributario. Así lo dice también, la economía ha estado en la trampa, dice, la informalidad ha privado la parte formal de la economía. Pero ¿por qué? Mire, aquí es donde las cosas tienen que empezarse a ver de manera sistémica. ¿Y por qué también los empresarios se van a la informalidad? Pues, porque vienen las extorsiones, vienen los impuestos. Es algo que se vuelve un círculo vicioso. Está anunciando que vamos a presentar, dice sí, vamos a presentar en los próximos días una reforma al sistema de cobro. O sea que viene también, no sé a qué se refiere, vamos a conocer bien de qué es el sistema de cobro. A veces reciben hasta 4 o 5 bonos los empleados, no es de todo correcto. Bueno, también hay que atacar eso, y va por la austeridad. Y vienen otros gravámenes que van a penalizar también al sector productivo. Ya está hablando, Chico, también nos ha dado cuenta
de un aumento al salario mínimo. Entonces se juntan una serie de cosas se hizo un y entonces anuncio. allí sí podemos llegar a lo que los economistas llaman, no sé qué fiscal, fatidia. Esta activación de la Oficina de Probidad que está comenzando a dar cierta información sobre Sí, cómo pero también allí yo tengo un pero, y esto que es magnífico, es excelente lo que está pasando en esta nueva etapa, y liderada indudablemente por el nuevo presidente y los 4 magistrados. Quisiera que habláramos pero un poco que de opinión extensa ya de ese ya tema, hay una ¿no? iniciativa también de Ghana de pasar probidad a la Corte de Cuentas. Discúlpeme, que el señor Gallego que me disculpe, con todo respeto le digo, miren, no esté creando más problemas. Porque más allá de que la Corte de Cuentas ha demostrado que no es tan funcional en las actuales circunstancias de precariedad fiscal, menos si se politiza como parece ser la iniciativa en la dirección que la plantea el diputado, ¿no? Porque todos sabemos que ahorita, y ahí está de presidente un amigo mío, compañero de colegio en Atiquizaya, pero él es un candidato, es un presidente puesto por Ghana. A ver, pero ¿qué piensan ustedes acerca de esta activación propia que ha tenido la Oficina de Probidad de la Corte? Me gustaría conocer la opinión. Yo lo veo ampliamente. bien. Voy a hacer una pausa y regreso para que la ampliemos un poco, porque va en el mismo sentido, por lo menos de enviar luces o mensajes de que en el país debemos de ser cuidadosos también de nuestros propios formas de cómo administramos nuestros recursos. Aunque hay que destacar que esa es una actividad de carácter muy personal, porque no se trata, pero de alguna manera del manejo de fondos públicos, pero que envía mensaje. Quisiera conocer la opinión de ustedes alrededor de todo esto. Vamos a la pausa y luego leemos los mensajes que usted también nos está enviando a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter. Escríbanos. El problema es que acá en El Salvador verdaderamente a los que le deben de poner más impuestos es a los dueños de bancos y cooperativas, porque dentro del sistema financiero se mueven millones y millones donde las tasas de los intereses no son controlados. Si lo ocupan para eso, excelente, y que si todos tenemos que abonar, pues yo estoy dispuesto también. Nosotros los salvadoreños estamos bastante oprimidos ya con tantos impuestos y los ingresos ya no dan para más. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias, doctor. El tema de probidad es un tema que ha venido a despertar, obviamente, la actuación ha venido a despertar muchas inquietudes, especialmente cuando se trata de ver la reacción de los partidos políticos y de aquellos políticos que en algún momento ahora están siendo señalados de enriquecimiento ilícito. Una figura que obviamente abarca aspectos que tienen que ver meramente personal y no de administración de fondos públicos, pero son mensajes que de alguna manera provocan a pensar de que están cambiando las cosas en el país, ¿no? Bueno, yo creo que han sido cambios positivos y que se haya designado la comisión de magistrados que se designó para ver directamente el tema de probidad es importante. Yo lo que quiero recordar acá, y es una cosa otra vez que a mí hay cuestiones en la opinión pública que a veces uno las avala porque cree que va para bien, pero al final hacen más daño que bien. Uno es que se ha despertado ese morbo por conocer qué tanto le subió los patrimonios a los funcionarios. Es necesario para la población porque ha pasado como escondido qué tanto patrimonio tenía. Pero el problema es que cuando se hace en forma solo puntualmente noticiosa, todo eso lo que hace es que impermeabiliza la conciencia pública sobre el hecho. Y a la semana siguiente nadie se acuerda qué dijeron de fulano, ni de mengano, ni de perencejo. Porque después de la noticia no viene nada. No viene una investigación, no viene un juicio, no sucede nada. Más que bien daño causa eso por claro, quedarse a media porque lo que pasa es que usted empieza a publicar que a fulano le subió 4000%, que al otro le subió 300%, que al otro 125%.
y se empieza a publicar todos los días eso, es como los muertos. Aquí se publican todos los días las cifras de los muertos. Y no por eso nosotros nos sentimos escandalizados, nos rasgamos las vestiduras, vamos a rezar a la iglesia porque hay una crisis complicada en el país. No, ya nos inmunizaron. Entonces, ¿qué sucede? Si nos inmunizan en este tema de la corrupción, porque simplemente se publican las noticias de qué hacía fulano, mengano, perencejo y todo, ya a nadie le pasa nada y nadie hace nada, la fiscalía no investiga, la corte no les manda a llamar para que justifiquen esos patrimonios, el tribunal de la ética dice que no tiene por qué investigar que el señor tenga 100 manzanas en la palma, que compró a un cuarto de precio de lo que estaba evaluada, habiendo comprado después otra cosa a precio reducido ahí en Nuevo Cuscatlán, y eso no importa para nada. Entonces lo que sucede que todo esto cúmulo de noticias, sí, en el inicio nos gusta, nos parece como que la cosa va cambiando, pero no vemos nada en los platos. Y aquí me quiero referir a un tema que este jueves creo que es la audiencia de Francisco Flores. Ese tema es interesante. Resulta que la Constitución presume enriquecimiento ilícito cuando un funcionario no logra justificar con ingresos propios los bienes con los que termina. Y lo presume, es decir, hace una presunción que hay enriquecimiento ilícito. O sea que el funcionario está obligado a justificar cómo es que llegó a esos valores patrimoniales. Mientras no lo justifique, según la Constitución, se le presume que ha cometido enriquecimiento, lo cual es un delito. La ley en este caso no trabaja así, ¿verdad? Entonces, y en el caso de Francisco Flores, quiero mencionarlo porque resulta que me estaba contando uno de los abogados que está en el caso, que han investigado todas las cuentas en el extranjero y no le hallan nada. Sin embargo, el fiscal lo acusó de enriquecimiento ilícito. Y para que eso pase, tiene que haber aumentado el presupuesto de Francisco Flores, y no ha aumentado. Entonces, esa cosa como bizarra que está pasando en el país es lo que me complica. Yo por eso un día dije, aquí pareciera, y yo creo que lo puedo repetir ahora también, que los patos le tiran a las escopetas. Es decir, los que ahora aparecen mencionados con grandes crecimientos patrimoniales, que como dije constitucionalmente se presume el delito, esos eran los más grandes acusadores de Paco Flores. Entonces digo yo, y resulta que a Paco Flores no le han encontrado crecimiento patrimonial, entonces ¿dónde estamos? ¿Cómo están las cosas aquí? Este próximo jueves entra audiencia, ¿queda libre o, es sobreseído o va a la vista pública? A vista pública. Don Juan Héctor Vidal, caso Francisco Flores, ese jueves, ya que lo... Yo lo he mencionado varias veces, yo creo que si no fue esa la intención, por lo menos que percibe la mayoría, es que esta fue una vendetta política. Las interioridades supuestamente las sabemos algunos. Y fue una acción deliberada de un expresidente para exhibir a otro expresidente. Pero es que este punto me lleva a otro, quizás que es más trascendente. Cómo en este país, a pesar de lo que significa los avances, ¿verdad? Porque yo siempre dije también, ¿cómo es posible que los salvadoreños solo tenemos presidentes angelitos? Allá están dos amigos en Costa Rica que los fueron enjuiciados. Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, amigos. Le sigue Guatemala ahora con Guatemala con Portillo, pero esto de la línea en Guatemala esa es la punta del iceberg nada más. Y ahí han de haber empresarios. La semana pasada se descubrió otro que formaba parte de otro clan, el Seguro Social. Estaba metido el presidente del Banco Central. Ese cargo es algo en todas partes, ¿verdad? Pero voy al otro punto, y esto hay que decirlo, no me voy a cansar de decirlo, que aquí, precisamente por esa politiquería, por esas vendetas, no se miden con la misma vara todos los casos. Hay una doble moral, un doble estándar,
que alguien tiene que empezar a juzgar con los mismos parámetros a aquellos que cometen ilícitos. No solo en este caso del saqueo de la administración pública, porque hay otro elemento ahí central. En los Estados Unidos cada vez está poniendo énfasis en eso. Y yo aquí tengo que admirar a mi otro gran amigo, Roberto Rubio, porque ha tenido la valentía de sacar casos que están realmente siendo bien cuestionados. Mire, es que también hay que considerar los ejemplos que se están dando en América Latina. El caso de Guatemala es algo emblemático. ¿Usted cree que la señora Kirchner o Fernández perdió las elecciones de su partido nada más porque... No, por la corrupción. Y cómo ese gobierno cómo se ensañó con la empresa privada y con los medios de comunicación. Esa lección la deberíamos de aprender nosotros también. Pero aquí solo le daban las sinvergüenzadas o las cosas malas que hacen un dictador suramericano, ¿verdad? Que anticipadamente dice, no, yo no voy a entregar el poder. Entonces, y a esos señores no lo señalan porque creen que la corrupción tiene ideología. No, corruptos hay en todos lados, de todas las especies, de todos los niveles, y quizás son más sinvergüenzas los de izquierda, los que esconden, porque tienen mecanismos para esconder, todo le quitan al Estado. Ahí apareció, yo la puse en una columna, pero la versión escrita no la recogió un artículo que yo escribí en la prensa gráfica hace 4 semanas, de que las hijas preferidas de Chávez, de que en todos los años 4.000 millones de dólares tiene como fortuna, que nos los pase y financiamos el presupuesto general de la República del país de un año. Y los Castro y los Correa, de eso no dicen nada, que también es un problema, porque a eso se refería Chico también, ¿verdad? Que unos casos los enjuician, ¿verdad? Los quieren colgar ahí como hacían en no sé en qué época, pero solo es una parte, ¿verdad? Como que todos los demás no pecan en esos aspectos. Sí, este es un tema crítico y tiene mucho que ver con el tema de seguridad. El problema al final, si usted ve los delitos de cuello blanco, los de corrupción, usted podría decir, ¿y por qué está peleando eso si lo que hay son muertos allá, un problema de seguridad con las extorsiones en la base de la población? Pues fíjense que es un tema importante porque al final esa actitud irreverente, delincuente, no solo de los pandilleros, sino de otras organizaciones en la base de la población, pasa por el hecho de que como a los de arriba no les hacen nada, pues a nosotros tampoco. ¿O qué solvencia tienen para venir a castigarme si resulta que los de arriba, no sé si fue usted quien mencionó, que muchos de los empresarios prefieren irse a la informalidad porque tienen la sensación que de nada sirve que paguen sus impuestos. Yo creo que es una mera justificación, pero el punto es que se lo estamos dando como justificación. En cambio, si desde arriba el Estado manda la señal, mire, nos vamos a poner austeros porque la situación está difícil, vamos a pelear, como dice Juan Héctor, contra todos los corruptos, porque aquí no es un tema de que porque yo soy marxista, la moralidad burguesa no se me impone a mí. Eso no va así. La moralidad, tal como la tenemos definida en nuestra sociedad, aplica a todos. Entonces, el hecho de ser marxista no lo excluye de que usted se va a saltar esa legalidad burguesa. Entonces, eso que va para todos, tiene que ir para todos. Para todos. Y esta ola de casos de supuesta corrupción que están siendo judicializados, partamos de Guatemala hacia Sudamérica, ¿creen usted que esa ola nos abarque a nosotros? Bueno, claro. Honduras también lo tiene. Yo creo que se le olvidó mencionar el caso Rosenthal, que también ha despertado muchísimo. No, pero eso es quiero que hablemos de eso cuando regresemos. Mire, Neto, sí. Yo lo he dicho en este programa y en otros. Los verdaderos vigilantes del comportamiento de los políticos son los medios. Si no tuviéramos medios que investigan y que son los mismos espacios que ha abierto la democracia, pues ahí las entidades encargadas de velar por los bienes públicos. Ahí corriendo también por unos pecados capitales que tenemos algunos medios. ¿Verdad?
o algunos periodistas, diría yo, no tanto los medios, somos los periodistas los que a veces también se nos pasa. ¿Pecados capitales o capitales? O capitales del pecado. O capitales del pecado. Sí, bueno, ambas ya, cosas. ese es el problema ya ambas cosas. Ese es el problema ya del sector. Esas son ambas cosas. Pero bueno, eso es un mea culpa, ¿no? Hay que decirlo con mucha propiedad. Pero lo cierto es que sí, los medios de comunicación tenemos esa ventaja fiscalizadora, ¿no? Pero aquí en tienen que hacerlo, ¿no? La Asamblea, la semana pasada Sí, también parece que hay un tema ahí pendiente. Sí, hay un intento de reformar el tema de... Quieren ponerle mordaza a los medios. De cambiar cárcel deuda por cárcel, ¿no? ¿Y de quién fue la iniciativa, pues? Sí, hay algunos... Yo no menciono nombres, pero tendrán autoridad moral. Entiendo que fue comentarios que vinieron del partido Gana, ¿verdad? A lo mejor vamos Creo que escucharlo. Es una iniciativa, Ernesto. Sí, es una iniciativa. No fue comentario, una iniciativa. Sí, es una iniciativa. Gracias por la corrección. Pero bueno, vamos a la pausa y hacer un análisis concluyente. Ya nos quedan pocos minutos para poder de alguna manera visualizar en el horizonte sobre el estado actual de que se encuentra el país y si esto verdaderamente va a abarcarnos, porque Estados Unidos, como usted lo menciona y se presume, es el que está pujando muchísimo porque en países como el nuestro, en países como los nuestros, de alguna manera pues ya para esa corrupción galopante pública. Vamos a la pausa y regresamos, no me cambie. Y recuerde, el reprise 10:30 de la noche por Canal 21. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, ya para concluir, sumo a esta pregunta que dejé planteada anteriormente sobre la ola de casos de judicializados de supuesta corrupción y que están de alguna manera despertando muchas inquietudes en países como el nuestro, el debate mismo por la creación de unas CICIES en El Salvador, ¿no? A ver, don Juan Héctor Vidal. Mire, a mí me parece excelente. Hubo unas conferencias del vicepresidente de Guatemala por invitación de FUSADES. Tú no estuviste ahí comentando. Sí, yo estuve. Tú estuviste ahí. Muy bien. Pero vi la semana pasada que aquella supuesta presión que puso el embajador Shannon para que aquí también se creara, y Biden parece que también, como que se va esfumando y ya no se tiene el apoyo de los Estados Unidos, ¿verdad?, para crear esa institución, que seguramente ellos, los contribuyentes estadounidenses, tendrían que pagar la cuenta también, ¿verdad? Pero yo creo que debería, porque Estados Unidos es el único donante que tenemos fuerte ahora en estos momentos nosotros. Y entonces detrás de eso podía haber un escrutinio, un seguimiento, un comportamiento de nuestros funcionarios públicos y empresarios privados. Hay que decir las cosas claras. Pero entonces parece que están desistiendo de eso, pero la idea de crear una CICIG en El Salvador parece que iba permeando en el imaginario colectivo, en la conciencia ciudadana, y yo diría que es un tema que no deberíamos de abandonarlo y expresarlo, especialmente aquellos que nos dan los medios, la oportunidad de... Sin embargo, muchos coronan, digamos, como negativamente una opción de esa, sosteniendo que en el país funciona la institucionalidad. Y se pone a prueba lo que hemos estado hablando. Ha estado funcionando. Una oficina de probidad que nos está dando información de cómo algunos políticos supuestamente se enriquecen de la noche a la mañana. Esa institucionalidad... Un expresidente Francisco Flores que va a juicio el próximo jueves. Y otros aspectos que están por ahí, ¿no? Pero esa institucionalidad en gran parte, le guste o no le guste, como diría un señor expresidente, se debe en gran medida al papel ejemplar que han desempeñado los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar cuando estos señores en 2018, ¿sí?, chicos, terminan su mandato? Sí, señor. Es todo eso. Nosotros lo vemos como avances de la democracia, a veces dando un pasito así, retrocediendo otro, a veces uno quisiera que lo tiraran toda a la izquierda, otros quisiéramos que siguiera el camino recto. Es complicado, todavía descansa en bases muy débiles. Y ese es el problema que tenemos también, porque todo esto se manipula políticamente y quien ha puesto freno
a los despropósitos provenientes del primer llamado órgano del Estado, ha sido los magistrados, les guste o no les guste. Entonces, cuando ellos ya no estén, ¿qué va a hacer de este país? ¿O cree usted que va a seguir un proceso así? Para eso esa es una buena pregunta, por eso trataba. ¿Será que nos montamos en esa Ese ola? es un parteaguas. Ese hay un quiebre en la institucionalidad del país cuando llegaron esos 4 magistrados. Y yo creo que de alguna manera el actual presidente, a pesar de haber servido como gerente por muchos años, creo que es una persona que va en línea con eso. Ha sido también. bastante cauto a la hora de asumir ese rol. Bueno, mire, yo creo que este tema de la CICIG y la pérdida de presión que usted menciona, hay que ver esto con una visión un poco geopolítica. Para los Estados Unidos han descubierto que la frontera sur de Estados Unidos ya no es México, sino la frontera de México con Guatemala. Es decir, su nuevo México es el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces ellos han focalizado el Triángulo Norte y para ello, para que la cosa sea efectiva, están peleando contra la corrupción para que los fondos que entren para pelear contra los narcos se usen bien. En ese marco, El Salvador entra. Sin embargo, El Salvador tiene una diferencia de los otros 2 países. Tiene la base de Comalapa. Y ayer se publicó una noticia que inmediatamente me cuadró a mí todo. El canciller ha acordado, o por lo menos era lo que se publicaba, que van a aumentar la presencia de efectivos de aviones y soldados y marina, porque la fuerza no es el ejército, sino que es la Comando Sur. Comando Sur, digámoslo así, van a aumentar su presencia en la base de Comalapa. Entonces dije yo, entonces esto lo que quiere decir es, yo transo, no hay CICIG, voy a apoyar, sí tomo un compromiso de combatir la corrupción, pero no con una intervención de ese tipo, y ampliamos las operaciones de base de Comalapa para controlar mejor aviones y lanchas en la región. Entonces yo con esa noticia dije, bueno, hoy sí comprendo por qué esa baja de la presión, lo cual conociendo o pensando que conozco la política americana, yo diría que eso tiene sentido sí y solo sí no hay una amenaza interna que genere a la seguridad de los Estados Unidos. Si eso existiera, no importa el acuerdo, algo va a pasar en estos días. Ok, interesante escuchar los puntos de vista de ustedes esta mañana. Aclaro, teníamos también la visión de Alex Segovia, ¿verdad? Lamentablemente no pudo acompañarnos, ¿no? Pero será más adelante. Gracias por haberme acompañado, don Juan Héctor Vidal. Gracias también, doctor Bertrán. Esta noche 10:30 es el reprise de su programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.